Bueno, a continuación vamos a proceder a explicar el software hecho MATLAB. en MATLAB para la aplicación del criterio de Root, que corresponde al inciso de 6.3 para el laboratorio número 3 de control automático. Como vemos, como habíamos dicho anteriormente, el software fue creado y programado utilizando el lenguaje MATLAB, y lo que se puede apreciar aquí Es el código de la aplicación. es el código de la aplicación, donde pues obviamente es un poco extenso, y lo que vamos a mostrar ahora es la interfaz. Cuando corremos el código, lo primero que se despliega es esta ventana, que consta de un eje en donde se va a mostrar la ubicación de los polos para los coeficientes que se van a ingresar del polinomio al cual se le quiera hacer el arreglo. En este cuadro, en este dictext, es donde se va a ingresar los polinomios, los coeficientes de los polinomios, perdón. Cabe destacar que estos coeficientes se tienen que ingresar de manera separados en forma de vector, es decir, entre corchetes, y cada coeficiente tiene que estar separado por coma. Luego, cuando hagamos el ejemplo, lo vamos a explicar. Está el panel de resultados, que contiene 3 edit text, el cual muestra que si hay raíces inestables del sistema, cuál es el número de raíces inestables, y para cuando se ingresan polinomios que dependan, los coeficientes dependan de la variable k, aquí se va a mostrar para qué soluciones se va a realizar. Es posible que el sistema sea estable, las soluciones para que el sistema sea el rango de k, el intervalo de k. Bueno, como primer ejemplo vamos a realizar, y en esta ventana, en esta tabla, se va a mostrar el arreglo como tal. Como primer ejemplo vamos a mostrar un caso en particular, simplemente tomado de Wikipedia, que es el ejemplo con este polinomio característico. Como vemos, el polinomio es s a la 4 más 5s a la 3 más 3s más s más 2. Entonces, acá comenzamos con corchetes, y es s a la 4 Más 3S a la, más 5S a la 3, más 3S a la 2, 5s a la 3 más 3. más 3s a la 2 más s más 2. No estoy mal, confirmamos que así sea. 1, 5, 3, 1, 1, 5, 3, 1, 2. Ok. Y le procedemos a darle en aceptar. Esperemos que corra el programa. Y como vemos, acá se muestra el arreglo. Acá se muestra la ubicación de los polos o de las raíces del sistema en el plano complejo. Vemos parte real, parte imaginaria. Y para este caso, como notamos, bueno, veamos el arreglo. El arreglo, al igual como podemos ver, la primera fila es 1, 3, 2, que corresponde al coeficiente de S a la 4, S a la 4, S a la 2 y el término independiente. Y la segunda fila es 5, que es el coeficiente S a la 3, 1, que es el coeficiente de S, y como ya no hay más coeficientes acaban, se coloca un 0. Como vemos en la primera columna, hasta este punto, en la fila 3, el término de la primera columna es 14 quinceavos, luego pasa a menos 18 séptimos y luego pasa a 2. Como vemos, podemos notar que hay dos cambios de signo, de positivo a negativo y negativo a positivo. Y el arreglo de Root nos dice el criterio que tantos cambios de signo hay en la primera columna del arreglo, así van a haber tantas raíces con parte real positiva, es decir, van a haber tantas raíces que hagan que el sistema sea inestable. Como vemos, inestable. Como vemos, el número de raíces corresponde a 2, y si nos verificamos al eje, vemos que aquí está el centro del origen, el origen del plano, y justamente acá, un poco apartado a la derecha, está un polo complejo conjugado cuyas partes reales son positivas, que corresponden al número de raíces inestables que nos ha dado el programa.
Ahora bien, sabemos que el criterio de Root tiene unas degeneraciones o unos casos especiales. Entonces supongamos que el caso especial cuando hay el término, hay una fila que contiene una fila que contiene un 0 y el resto de los términos de la fila es distinto de 0. Para ese caso es, por ejemplo, el polinomio s a la 4 más s a la 3 más 2s a la 2 más 2 más 3. Entonces, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Entonces empezamos 1, 1, 2, 2, 3. Verificamos que sea así. 1, 1, 2, 2, 3. Entonces le damos a aceptar. Y como notamos que si nosotros hacemos 2 por 1 da 2, menos 1 por 2 que da 2 daría 0, entre 1 da 0. En este caso, como el único término de la fila hay un 0 únicamente, entonces se cambia por un número positivo muy pequeño que es epsilon, que se ha representado por la letra E, y se sigue haciendo el arreglo normal. Como epsilon es un número positivo, vemos que cuando esto tiende a 0 por la derecha, sabemos que esto tiene signo positivo y esto va a tener signo negativo y esto va a tener signo positivo. Por lo tanto hay dos cambios de signo. ¿Qué significa dos raíces inestables? Como vemos, el cuadro nos muestra que hay dos raíces inestables y el eje ¿sí? muestra que también que hay un polo complejo conjugado cuya parte real es positiva, que está en el semiplano derecho. Ahora, para el caso en donde hay una fila con todos sus términos son 0, es el caso de s a la 4 más s a la 3 más 3s a la 3 más 3s a la 2 más 3s más 2. O sea que el vector a ingresar es 1, 3, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 3, 2. Le vamos a aceptar. Y como vemos, en este caso, en el arreglo, como tal debería tener la fila de s a la 1 llena de ceros, pero el arreglo tomó esta fila en s a la 1 debería ser puros ceros, pero como es cero se cambian por los coeficientes del polinomio auxiliar, que es el polinomio arriba, pero el coeficiente de la derivada de ese polinomio auxiliar. Entonces en este caso sería 2s a la 2 más 2. La derivada de 2s a la 2 es 4s y la derivada de 2 es 0. Entonces, como acá nos queda 4s más 2, 4s más 0 se reemplaza en la fila por esos coeficientes. Entonces el primer término sería 4, que corresponde al de la derivada de 2s a la 2, y el siguiente término sería el de la derivada de 2, que obviamente como una constante es 0. Se sigue el arreglo y se ve que todas las raíces, que que no hay cambio de signo en la primera columna. Y como vemos acá, no hay cambio de signo en la primera columna, lo que corresponde que no hay raíces con parte real positiva. Y como vemos acá, hay dos polos complejos conjugados cuya parte no tienen parte real, o sea que están en el eje imaginario, y los demás raíces están en el semiplano izquierdo, tienen parte real negativa, por lo tanto no hay raíces inestables en el sistema. Aquí aparece que son un número de raíces inestables porque es del caso anterior. O sea, el código no se limpió el edit test del caso anterior, pero se sabe que no, que corresponde a la anterior. Vamos a probarlo de nuevo para ver que era el caso anterior y que corresponde, que eventualmente el código sí sirve. Entonces sabemos que es 1, 3, 3, 3, 2 y 2. Vamos a aceptar, y como muestra no aparece nada aquí porque eventualmente no hay raíces inestables y por lo tanto no va a mostrar nada. Entonces ahí se comprueba la veracidad de que lo que estaba anterior era el capítulo, lo del segmento anterior. Además,
el, Uy, cachón. además, el, el arreglo o el software tiene la capacidad de determinar el valor de K si K hace parte del coeficiente de la variable del polinomio ingresar y determinar para qué rangos de K el sistema es inestable. Entonces, por ejemplo, tomamos que sea un polinomio también s a la 4 más 2s más k más 1 por k menos 2 coma 3. Le vamos a aceptar. Esperemos que ejecute. Y como vemos, hace el arreglo también con la variable k. En este caso, como todos los términos de la primera columna del arreglo, que es esta, tienen que ser positivos, sabemos que k entre 2 más 2 tiene que ser mayor a 0. Es decir, que k tiene que ser mayor a menos 4. Entonces, como k tiene que ser mayor a menos 4, en la siguiente se sale que también hay que evaluarlo para k mayor a 0 y el resultado se muestra aquí, que el dominio para que esto, para que sea estable el sistema, tiene que ir desde el intervalo de 21, de raíz de 21 menos 1 hasta infinito. Ya, es valor exacto que pueden tomar k para que el sistema siempre sea estable. Siempre sea estable. Bueno, y eso fue todo el criterio, la aplicación del criterio de Root. Esperamos que haya sido de su agrado.